Time now to continue with the next panel discussion, which will delve into digital transformation as the next vertical. That's the reason why I'd like to remind you, if you haven't checked out the clusters data space, the Mind6 yet, we highly recommend you to take a look on that. This is fantastic. And there's also a demo at our digital partner, Futurespace booth. Well, as I said, digital transformation now, and we will explore the topic of the current state of digital therapies in the treatment of depression. A European perspective on validated mental health DTX and their adoption in leading countries and the pathway towards clinical implementation, in this case in Spain. So please, without further ado, let me welcome our moderator for this session, Dr. Benedito Crespo Facorro from Hospital Universitario Virgen del Rocío, IBIS CSIC y CiberSAM. And just joining you, Dr. Crespo Facorro, we will have on the first hand Alan Young, in remote. We will see it here on the screen in the next seconds, from the Imperial College London. On the other hand, Miquel Roca, de la Universitat Illes Balears. Benvingut, molt bon dia. Diego Palau, de la Corporació Sanitària Parc Taulí. I Rosa Maria Vivanco, de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. So, Dr. Crespo Facorro, now the floor is yours. Yeah, okay. Well, thank you so much for introduction, and welcome everyone to this lecture, to this meeting. That's the very hot topic for us. I mean, just to know exactly what's going on with this digital implementation of therapies in specifically for depression. I think that we will welcome a warm welcome to Professor Yan. He will be the first speaker, and unfortunately he's not able to join us in person here today, but he is actually in London and ready for his I guess impressive talk, and so Alan, the floor is yours. Thank you very much. I hope you can all hear me. My apologies for not being able to attend in person, but unfortunately one of my close relatives was taken ill, so I need to be in London to attend to that. But it's a great pleasure to join you and to speak briefly about digital tools for psychiatric disorders, but specifically for depression. So these are my disclosures. I'm employed by Imperial College London, and I'm an honorary consultant psychiatrist in the UK NHS, which means I do see patients, predominantly patients with mood disorders such as depression and bipolar. And perhaps most importantly for today, I'm Vice President of the CIMP, and I just want to flag up to you all that we have our meeting in Glasgow in June next year, and we hope that you all consider attending. Right, well, what is the scale of the challenge for treating depression? Well, these are UK data, but they're not really that different from anywhere else in Europe. Our survey, our most recent survey from 2023 to 2024, shows 20% of adults have common mental health conditions such as anxiety, depression, panic disorder, phobias, and OCD. 24% in women, 15% in men. You can see that anxiety is the commonest, but depression and mixed anxiety depression are both very, very common. There's a great worry that this has gotten commoner in the younger age groups. You can see it's 26% in the 16 to 24-year-old group, whereas it's only 10% in 75 plus, and this may be a cohort or survival effect. There's a socioeconomic aspect. 26% in the poorest socioeconomic areas and 16% in the richest. It's higher in those with comorbid physical health, emphasizing that when we think about health, we should look around both mental and physical, and lesser in those without physical health problems. And of course, employment status is very important.
it's markedly increased in terms of common mental symptoms in the unemployed and economically inactive. And the prevalence has increased over the past 20 years. So the prevalence is now similar among 7 to 16-year-olds, but this reflects a faster increase. So all of this is extremely costly. You can see for the UK economy, which is probably about the second largest in Europe, it causes £110 billion, so that's about 135 billion euros per annum lost to the economy. About 80 billion of this is health and care costs, but much of this falls on the individual and their families. So what about the challenge in terms of treatment? Well, treatments have high variability in effectiveness, only 35% remission after initial antidepressant treatment or psychotherapy. And the reasons for non-response include different factors related to genes and neurobiology, comorbid physical conditions, and social determinants such as trauma, housing, and income. There are, of course, cultural and personal preferences. All of this speaks to the need to have a more personalized approach to depression treatment. And of course, this is something that digital approaches potentially can deliver. For new drug development, which is still once again, very active in depression, variability leads to inconsistent findings between studies and small effect sizes. So it's quite clear that for depression, one size doesn't fit all, and personalization of therapy is very important. What about the challenge of major depressive disorder in particular? Well, despite being a leading cause of disability, only a minority of patients receive any treatment whatsoever. And this is minimally adequate treatment. So this would include treatment alone with things like hypnotics and sleep-promoting drugs without antidepressants. In high-income countries, only 20% of individuals get at least minimally active treatment. And in low and lower middle-income countries, this is less than 4% of individuals. And of course, the barriers to treatment include scarce mental health services, lack of awareness, particularly in low and lower middle income countries, of depression as being treatable, and stigma and social exclusion. Now, we did the European Brain Council Major Depression Working Group. This was done by myself and colleagues from across Europe. And you can see various individuals here, including people from Spain. This is published. We did the care pathways for people with major depressive disorder. This was a European Brain Council treatment study, and there's been a series of papers come out from this. I'm just going to very briefly talk about this because of the gap in provision of care. The reason this is important is because digital approaches may be able to fill this gap. So here's a summary result from our paper. Of those with depression across the different European countries, there was a detection rate of only 52%. So 48%, almost half of depression was undetected. Receiving any treatment was 62%. So that's 62% of the 52%. In other words, about a third. Slightly better than in the previous slide, but still very inadequate. In terms of follow-up, and of course this is non-digital follow-up, 33% had good follow-up, 33% had at least one follow-up, which is really not adequate for someone with depression, anxiety, whatever, and 33% had no follow-up. But perhaps most strikingly, across the European countries, in terms of access to talking therapies and secondary care, this was only available in fact, for about 19% of patients. So there's a huge gap in provision of care. So how do we best detect depression? Well, there's a huge range of different possible approaches, but I think the ones which are best are digital screening. You will be seeing lots of these different modalities of digital approaches. At present, I think the mental health apps, which I'm going to talk about in terms of
digital therapies are present in different European countries, the UK, Germany, and others, in terms of delivering a scalable solution for treating depression and anxiety at the primary care level. However, there's a huge range of other different approaches. These include artificial intelligence, which Imperial College is very active in, looking at predicting, preventing, and diagnosing mental disorders. We have treatment modalities in terms of virtual reality and augmented reality. Robotics and therapeutics companions are a very active area of research. Digital phenotyping, using sensors and smartphones to record behavioral and physiological information to provide early interventions and a personalized approach to care, is a very active area of research. And also neurotechnology, and these include brain implants, brain-computer interfaces, based technology. However, as with all treatments, as well as evaluating efficacy and benefits, we have to think about side effects and harms. We do know that there are adverse effects of social media, particularly in the young, in terms of mental health and peer-to-peer support. And also we see disorders such as pathological gambling and gaming being inflamed by the digital opportunity. So digital therapeutics, I think, are here already. I think they should be adopted. They're cost effective generally, and there is evidence in good trials from the United States of therapeutic benefits. Digital therapeutics deliver software-based interventions to treat or alleviate a disease, condition, or injury. They're supported by clinical data and real-world evidence. And of course, they can be used independently or in combination with medication, devices, or other therapies. These are not going to replace psychiatrists, psychologists, psychotherapists. They're going to augment and enhance our reach. So digital therapeutics may increase access to clinically validated therapies that directly improve patient outcomes. And of course, they do this by targeting and ameliorating the neural network abnormalities observed in disorders such as depression. So just to summarize at the end of my 10 minutes, the scale of the challenge for detection and treatment of psychiatric disorders, principally anxiety and depression, is huge, but digital tools and approaches may, and I think already do, offer real traction to revolutionize the care of these common mental disorders. I'll stop there and thank you for your attention. Well, thank you so much, Alan, for your introductory talk. I think that you have covered many of the key issues that we have to discuss during this symposium. So thank you so much, also for fitting to the scheduled time. That's great. So I think that we will, Alan, if you allow me to switch to turn into Spanish, and we will start discussing in Spanish, and obviously ready to translate any question or comment that you may need to be part of this discussion. So si todo el mundo está de acuerdo, vamos a hacer una discusión en Spanish. Alan, is it okay with you? Spanish? Yeah. Do you understand Spanish? Tiene una traducción. I understand Spanish a little, if you go very slowly. Okay, I will try to do my best. If you need any help, just let me know, okay? Do you have a translation for Spanish to English? No, right? Do you have? You might need to ask my questions in English, I'm afraid. Okay, I will try to help you out. Okay, so, perfecto, yo creo que tenemos tiempo, tenemos los panelistas, tenemos el topic, que es importante, yo creo que el contexto lo ha puesto bien claro, Alan. Yo creo que hay una necesidad social de contestar a una necesidad clínica asistencial, y es cómo tratamos a personas o las necesidades que se nos piden dentro del campo de la depresión y la ansiedad. ¿Cómo llegamos a esto? Esto no es fácil, y para esto aparecen las herramientas digitales, que no es un tema que es el futuro, es la realidad, y creo que el
tenemos los panelistas para ver cuál es la situación, qué problemas hay ya, hacia dónde vamos. Tenemos persona experta en todo lo que es la evaluación y la regulación y tenemos una audiencia que estoy seguro que está compuesto pues, de esta cuaterna, ¿no? De donde estarían los profesionales, los evaluadores, los desarrolladores y espero que también algún paciente usuario de las herramientas, con lo cual tenemos el entorno perfecto para hacer una discusión que sea realmente útil para todos. Entonces, si yo voy a empezar por mi izquierda, por Miquel, y tenemos dos psiquiatras y una neuróloga evaluadora, es decir, que tenemos gente que sabe mucho de cerebro. Miquel, desde tu experiencia, ¿qué necesidad o cómo dimensionamos la necesidad de las intervenciones digitales hoy en día desde la psiquiatría? Sí, yo creo que desde la famosa pandemia del COVID, lo que es la teleasistencia o la telesalud se convirtió en dominante, ¿no? Y entiendo que la psiquiatría fue quizá la especialidad que más, no lo entiendo, hay datos que la psiquiatría fue la especialidad donde más se utilizó todo lo que era el mundo digital, ¿no? Pero también es verdad que luego cayó en picado después de la pandemia, ¿no? Ha caído en picado el uso en todas las especialidades y ahora la psiquiatría estaría por debajo de probablemente dermatología, radiología en otras, ¿no? Con lo cual, pero es cierto que había una necesidad real de ver cómo implementábamos todo este tipo de terapias digitales o de intervenciones digitales, vamos a llamarle de momento intervenciones, como coadyuvante al tratamiento farmacológico o como simplemente como una única herramienta de trabajo desde el punto de vista de intervención, ¿no? Yo creo que esto sí que ha generado el hecho de que detrás de todo lo que ha sido este mundo de terapia digital y de intervenciones digitales en psiquiatría, ha habido una gran cantidad de morralla, y lamento usar esta expresión, pero creo que ha pervertido un poquito el uso dentro del campo de la psiquiatría, ¿no? Luego podemos comentarlo, pero hemos analizado lo más típico que son las apps, ¿no? Hay miles de apps en todo el mundo, centenares de miles, y en castellano solo hay casi, en este momento hemos hecho un motor de búsqueda, hemos encontrado más de 7.000 que de alguna forma se relacionan con lo que es salud mental. Que todo esto vaya, y contesto a tu pregunta, a las necesidades reales de los pacientes es lo que podemos ir discutiendo a lo largo de hoy y seguramente en los próximos meses y quizá años, ver cómo todo esto se puede convertir en algo útil en la cabecera del paciente, en atención primaria, en psiquiatría y en diferentes especialidades también. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría que pudiéramos interaccionar entre los tres y también si hay alguna pregunta en la sala, por supuesto, si los focos me dejan ver, pues dar pie también, ¿no? A que haya todo un tema participativo, ¿no? Diego, otro de los temas que yo creo que ha propuesto o que ha presentado Alan es el tema de la dificultad del desarrollo, ¿no? De tener herramientas que tengan una validez desde el punto de vista clínico, ¿no? Sí, es sí. decir, Bueno, realmente ya existe evidencia metaanalítica de que hay soluciones digitales que son tan eficaces como el tratamiento presencial. El tratamiento digital de la depresión y la ansiedad moderada, leve moderada, es exactamente igual de eficaz que la terapia y además con la posibilidad de poder tratar a muchas más personas que no accederían de otra manera al tratamiento, como ha dicho Alan. Bueno, las cifras que ha dado de tratamiento de la depresión son mejores que las que recordamos todos, del 50% de los pacientes con depresión actualmente que tengan un tratamiento adecuado. Un 62% es un poco mejor, pero realmente es el tratamiento adecuado. Hay mucha gente a la que no llegaríamos nunca si no fuera a través de estas soluciones digitales. Los clínicos ven esperanza en esto, pero también sobre todo los psicólogos clínicos, un cierto temor, probablemente por desconocimiento, porque realmente piensan que pueden ser sustituidos de alguna forma por estos psicoterapeutas digitales alimentados o no por inteligencia artificial. Y de hecho, pues, es más económico y más versátil. El problema es que estas soluciones no van a resolver los problemas de salud mental de los pacientes. Y siguiendo con lo que ha comentado Miquel, hay mucha confusión en los pacientes. Los pacientes también viven con mucha esperanza esta explosión de soluciones digitales. Hay miles de apps, pero la evidencia también nos dice que las personas que se bajan las apps apenas hacen 1 o 2 módulos y no completan ningún tratamiento porque no están prescritos, no están introducidos dentro de un proceso validado. O sea, la respuesta, por tanto, es existen ya terapias digitales que son eficaces, pero los clínicos no las pueden utilizar de forma sencilla en el sistema público
y los pacientes corremos el riesgo de que acudan a utilizar este tipo de terapias que han aflorado, que no son ni siquiera terapias, son muchas soluciones que, como no requieren acreditación sanitaria, se dirigen a tratar el bienestar emocional, la salud, los hábitos saludables, que también está bien, es mejorar la salud mental de la población en general y de los enfermos mentales, los aspectos saludables, pero que no van a curar la depresión ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el riesgo de confusión entre los pacientes también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo creo que estáis poniendo en la mesa, yo creo que claramente existe la necesidad, está clara, hay muchas formas de entrar. Estás hablando, y habéis dicho los dos, el tema de la complementariedad, ¿no? Es decir, que es importante. Y claro, en todo esto hay otro tema que has sacado, que creo que es importante, es la aceptabilidad, tanto por pacientes como por profesionales, que todo esto, ¿no? Es decir, que... Y claro, en todo este escenario de innovación, de transformación, necesitamos una evaluación, ¿no? Es decir, que es importante el que empecemos derechos, ¿no? Que no empecemos a torcernos desde el principio, ¿no? Porque yo creo que el entorno y el contexto es muy proclive a empezar ya de forma equivocada, ¿no? Y para eso necesitamos, ¿no, Rosa? El tema de unas evaluaciones y que las agencias pongáis, entre comillas, orden en todo esto, ¿no? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo se ve? Yo te preguntaría, yo creo que es siempre importante aprender de dónde está funcionando. ¿Cómo lo veis a nivel Cataluña? ¿Cómo está a nivel nacional? ¿Y cómo estaría a nivel, vamos a quedarnos en Europa, ¿no? ¿Cómo está el marco regulatorio de todo esto? Bueno, si me permites, como comentaba antes nuestro ponente, la definición de estas terapias digitales, por su definición, estos son productos sanitarios, ¿no? Entonces, si son productos sanitarios, por lo que comentabais, hay una necesidad en la población, esta necesidad se tiene que transformar en las prestaciones de servicios que les proveemos desde los centros de salud mental. Por lo tanto, esos productos sanitarios primero tienen que estar certificados, ¿no? Y ese proceso de certificación lo realizan organismos notificados y lo que hacen es valorar, pues, ese beneficio y riesgo en terminología más de daños, ¿no? Esa tecnología, qué daño puede causar, qué beneficio puede causar en esos pacientes. Una vez pasado ese proceso de certificación, entra en el mercado, entra su comercialización, pero la pregunta que nos hacemos para transformar esos dispositivos en servicios, en prestaciones, es el valor que nos aportan. En concreto, ¿no? Aquí estamos hablando de pacientes con trastornos mentales, en este caso concreto con depresión, pues es el valor que nos aportan, porque para determinar ese valor prestaremos esos servicios que serán financiados por el sistema público. Y es ahí donde entramos las agencias de evaluación, ¿no? Ayudamos a la toma de decisiones para determinar el valor de ese tipo de tecnologías dentro de la práctica clínica asistencial. Esta nueva intervención, ¿cuál es el valor que va a aportarnos respecto a lo que ya venimos haciendo? Con lo cual, como habéis comentado, este tipo de intervenciones son las intervenciones más complejas, ¿no? En el caso de salud mental ya hemos visto también aquí el impacto en cuanto a efectividad que tienen muchas de ellas. Por lo tanto, también, ¿no? Como comentaba Miquel, no puede entrar cualquier cosa. Tiene que entrar algo que podamos proporcionar esas garantías a la ciudadanía. Cuando nosotros evaluamos, y para determinar ese valor de las tecnologías, valoramos lo que llamamos varias dimensiones o dominios, ¿no? Que son, pues, qué seguridad tiene el uso de este tipo de tecnologías, cuál es la efectividad, pero como habéis comentado, la mayoría de estas acompañan al tratamiento habitual, por lo tanto, el valor que pueden aportar lo vemos más en otras dimensiones, en otros aspectos, como son, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, el tema también, pues, de coste-efectividad, también el impacto presupuestario que puede llegar a tener la incorporación de todo este tipo de tecnologías, aspectos técnicos también, como hablábamos, el tema de la interoperabilidad, también aspectos sociales. Lo que no queremos aumentar es más la brecha digital con este tipo de dispositivos. Todo este tipo de aspectos son los que valoramos, pero lo que os hacemos sobre todo a las personas que vais a invertir y que vais a usar este tipo de tecnologías es qué pregunta queréis responder, ¿no? Con este tipo de intervenciones, ¿no? No es, pues,
algo que sea novedoso porque lo tiene otro hospital, lo tiene otro centro. No, yo conozco mi población, conozco las necesidades de mi población, qué valor puede aportar dentro de todo ese proceso asistencial. Y ahí es donde ayudamos en esa toma de decisiones. Perfecto. Ellen, I would like to know your thoughts in all these topics that we are speaking now, talking about. I mean, we are discussing about the development of the tools and also the implementation in a health system, a public health system. What is your point of view from the UK system? Yes, well, I think there's a number of important aspects to consider, if I may. I think one is we need to make sure that digital approaches are evaluated correctly, and they're evaluated for benefits, but also potentially for harms. And also we need to make sure that they are evaluated in terms of the feasibility of using them in our healthcare systems. An important potential positive for digital approaches is scalability, so they can reach into the community very, very well, and they can be very, very cost effective compared to our standard interventions. So I think that's very important. I think we may need to rethink about how we deliver healthcare, and digital provides ways of doing this. It provides ways of monitoring people, detecting things like depression and anxiety, linking up with activity, and which gives us objective measures of activity and sleep and so on. I think one of the crucial issues and one potentially huge benefit of digital approaches would be to actually provide a personalized, integrated care for the individual. So integrated care is a concept that comes from the US HMOs, the health maintenance organizations, some of which cover tens of millions of people, like Kaiser Permanente, they're very large. And they have this concept of integration between the community, primary care, secondary care, through on to specialists. So I think actually having digital, electronic health records and artificial intelligence all working together, you could conceive how that would be the case, where we could be able to detect depression, anxiety, provide initial treatments, detect when people aren't responding, move them to more specialist care, and also the great problem with a lack of continuity of care could be solved by electronic health records. Now, all this is very ambitious. There's many potential pitfalls in the delivery of it, but I think that's the vision for the future, a sort of integrated, personalized approach to mental and physical health care together. And the tools potentially would be there for digital and related approaches to do this. Okay. And No, unas cuantas cosas más me gustaría comentar que quizás son... Claro, nosotros decimos los tratamientos antidepresivos, los farmacológicos clásicos, tienen unas tasas de adherencia bajas, no nos engañemos, ¿no? Estamos hablando de tasas, nosotros hemos publicado datos del 40 y pico, 50%. La adherencia a que hemos estudiado en programas online también, de programas que habíamos estudiado y publicado antes, de datos validados de eficacia de programas online para el tratamiento de la depresión, es baja, pero es muy similar a la de los antidepresivos. Y sobre todo hemos detectado algunas cosas que yo creo que pueden ayudar al diseño futuro de estructuras como las que se están organizando ahora. Yo celebro que la industria farmacéutica, por ejemplo, esté apostando ya por las terapias digitales y que haya ya una inversión detrás en este sentido, con evidencia científica detrás. En el fondo estamos hablando de psicoterapia, psicoeducación, cambio de estilos de vida, que es un deseo de todo clínico, independientemente de que ponga o no un fármaco al paciente. Entonces, todo esto es lo que realmente estamos necesitando y es el reclamo, ¿no? Yo creo que, por un lado, clínicos y pacientes tenemos que intentar conjuntamente ver cuáles son las cosas que podrían solucionarnos en este sentido. Y luego ya estamos viendo algunas cosas que son muy interesantes, y Rosa lo aludía. No solo es la parte de legislación administrativa, sino luego el engagement, el uso, cómo el paciente se puede implicar. En terapias digitales, y con esto acabo,
hemos visto nosotros, que hemos mirado, que la mayor parte de gente que se baja la aplicación que le hemos dado tiene, como decía Diego, 1 o 2 entradas, ¿no?, en un tiempo muy corto, y los 3 únicos predictores de mayor adherencia que tenemos a terapias digitales son la edad. Sorprendentemente, a mayor edad hay más adherencia terapéutica. Ojo con lo que estamos comentando, un dato interesantísimo me parece a mí. Otro, la salud autopercibida, la gravedad de salud autopercibida. Y tercero, la mejoría rápida. Yo creo que de todo esto tenemos que intentar sacar algo para que los desarrolladores de las aplicaciones, en el sentido, insisto, de lo que se está pasando, por ejemplo, con Otsuka y Rejoin, que ya ha puesto en marcha en Estados Unidos una aplicación en este sentido, que pueda ser útil para que luego todo lo que ha comentado Rosa y que administrativamente y luego la implementación en cada sitio es muy complicada, ¿no? Nosotros teníamos este programa y lo ofrecimos a 4 comunidades autónomas para que se pudiera implementar en los servicios de salud para atención primaria justo al final de la pandemia, el inicio de la pospandemia, y no fue posible la implementación desde el punto de vista estrictamente administrativo y técnico. No, muy interesante la experiencia, ¿no, Miquel, que habéis tenido, ¿no? Y en esa línea, y ahondando un poco quizás hacia donde estamos yendo en la discusión, es el tema de la implementación, ¿no? Sí. Digo, y tú has sacado también temas que yo tenía apuntado, y es decir, bueno, ¿eso a quién va dirigido? ¿Va dirigido a determinada gravedad de síntomas, a determinadas edades, a determinadas capacidades cognitivas? Tú has hablado del Rejoin, de Otsuka. Es decir, esto lo puede hacer cualquiera. Y luego, algo importante es el seguimiento. ¿Cómo enganchamos, no? Esto tiene que estar guiado, no debe estar guiado, debe implementarse, ¿no? Decir, toma, ahí lo tienes, o lo seguimos, ¿no? Diego, vuestra experiencia en todo este campo, que es mucha, Sí. ¿qué nos dice? Sí, bueno, realmente las soluciones digitales se diseñan con los pacientes y con los clínicos, o sea, son bastante aceptables, amigables, etcétera. El problema, y además son eficaces, ya lo hemos dicho antes. El problema es cómo introducimos estas soluciones en la práctica clínica habitual. Y la principal barrera, según todos los estudios, son los propios profesionales. Pero no es la única, ni mucho menos. Los profesionales tienen que conocer estas herramientas, pero tenemos que facilitar que la puedan prescribir y hacer un seguimiento en tiempo real en la práctica clínica habitual. Y todos sabemos desde la trinchera cómo están las consultas. Por tanto, si a alguien le decimos, fuera de un proyecto de investigación, que tiene que introducir pacientes a una terapia digital, pasarle el login a los pacientes o incluso introducir los datos del paciente y hacer un seguimiento para ver si hace o no la terapia, etcétera, etcétera, aunque tenga algunas alarmas automáticas, esto es prácticamente imposible. Por eso han fracasado todos los recursos. Conscientes de este problema, nosotros estamos de la mano del Departamento de Salud lanzando un proyecto que es el eSalud Mental Catalunya, que básicamente lo que intenta es que a través de licitación pública se construya una herramienta que integre estas soluciones digitales y otros recursos en la historia clínica electrónica, de manera que los psiquiatras puedan visualizar y gestionar las terapias sin tener que entrar en una web adicional, porque no nos olvidemos, es obligatorio registrar todos los actos médicos y si tenemos que hacerlo en un sistema que no está integrado, pues esto es un trabajo que es imposible implementar actualmente. Por tanto, la formación, la integración de los sistemas validados, por supuesto, porque no podemos recomendar soluciones que no aporten valor, que no sean eficaces, porque el principal riesgo es que no sirvan para nada y ya es un riesgo en depresión, etcétera. Y luego, yo creo que las soluciones que existen tienen cabida para los dos niveles de complejidad. Podrían ser prescritas y seguidas en atención primaria las leves moderadas y las moderadas graves con riesgo de suicidio, etcétera, en las consultas especializadas. Y solo quiero añadir una cosa. Necesitamos que haya inversión no solo tecnológica en integrar estas soluciones que ya existen, ¿no?, sino que es base del proyecto. Nuestro proyecto también incluye un modelo de aplicación que lo facilita, que es introduciendo, como han hecho algunos países, que Alan seguro que conoce, el Digital Advisor, o sea, gestores digitales que se incorporen a los equipos clínicos y ayuden conozcan las soluciones, ayuden a prescribirlas y hacer el seguimiento, porque ese paciente, igual que cuando tienes un psicólogo que te está haciendo una psicoterapia, puedes
acudir a él y hay un refuerzo de seguimiento, también requieren este seguimiento que no puede ser proporcionado por una inteligencia artificial. Al final es integrarlo en el proceso clínico y para convertirnos todos en clínicos, de clínicos analógicos a clínicos digitales, pero en una situación de tiempo real, de consulta real, en un proceso real que no requiera más tiempo ni desde luego, pues una dedicación extraordinaria, porque si no, solo los más entusiastas lo van a hacer, ¿no? Y lo que queremos, como ha dicho Alan, es que haya una escalabilidad, ¿no? Que esto llegue a más gente. Yo, cuando era residente, ya recuerdo que nos decían que la mitad de los depresivos no recibían tratamiento. Aunque parece que ha mejorado un poco, esto sigue siendo una realidad. Las enfermedades mentales, como ya se ha comentado, es la principal causa de años vividos con discapacidad en el mundo, y en España tenemos datos de que es la principal causa de incidencia de problemas de salud en el sistema sanitario, ¿no? Todo esto con recursos personales no lo vamos a poder resolver y hay que integrarlos con estos elementos que he comentado. Muy bien. Bueno, yo creo que estáis hablando de acto médico, se ha hablado, decías, de producto sanitario, ¿no, Rosa, en todo esto? Claro, pero las agencias evaluadoras, regulatorias, ¿no? Iba a hacer una analogía con el 1, 2, 3, pero no quiero irme a ser tan viejo, ¿no? Con el súper tacañón, ¿no? Que decía, mal, mal, mal. Es decir, vosotros... Bueno, me contaban mis padres que existía el 1, 2, 3, yo no había estado. Vosotros nos tenéis que ayudar, ¿no? Vosotros tenéis que... Entonces, ¿cuál es el decir, no sois correctores, decir mal, 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 ¿no? Sino, ¿cómo debemos, o qué nos dirías así, bote pronto, cómo debemos desarrollar? Porque yo creo que nos identifica bien dónde queremos llegar y a lo mejor nos podéis ayudar también a llegar en un tema que es importante, es la velocidad de llegada. Antes hablábamos un poco, Sí. es decir, porque no podemos estar esperando. Claro. ¿Qué nos podrías? ¿Qué hacemos? Vale. En primer término, nosotros lo que hacemos son informes que no son vinculantes, que son obligatorios, ¿no? Porque toda intervención tiene que ser evaluada antes de poder implementarla. Pero no, estos informes no son vinculantes, ¿no? Nosotros no decimos, pues, semáforo rojo, no puede pasar, semáforo... Hemos hecho algunos pilotajes en los que hacíamos ese tipo de informes y sobre todo la parte de los desarrolladores, ¿no? Pues nos decían, hombre, no nos gusta, ¿no? Que nos pongáis una parte roja, ¿no? en el semáforo, pero más que nada lo que queríamos era informar. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que nos estamos preparando, lo que estamos haciendo, y por ejemplo en Reino Unido la semana pasada se presentó también la agencia de evaluación NICE, pues su aproximación de lo que es la evaluación de ciclo de vida para simplificar el proceso. Hemos visto que son intervenciones que son complejas, intervenciones que pues la evidencia que aportan pues es escasa o es de baja calidad. Entonces, lo que estamos acostumbrados a hacer desde las agencias de evaluación y desde también los implementadores y los pagadores, es decir, bueno, tenemos una aproximación conservadora. Hasta que esto no esté consolidado, no entra, ¿no? Y entonces, pues claro, estamos aquí por una parte, ¿no? Una pulsión que es hasta que no esté consolidado y no tenga una evidencia de 10, no entra. Y por otra parte, las necesidades de la población, cómo van evolucionando estas aplicaciones o estos dispositivos, ¿no? Y entonces, pues vamos a encontrarnos. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos esa evaluación con perspectiva, como he comentado, de ciclo de vida. Entendemos perfectamente que en función del estado madurativo de esa tecnología, pues tendremos que hacer una aproximación de evaluación diferente, ¿no? Si, por ejemplo, pues está empezando esa tecnología, se está desarrollando, pero sí que tenemos identificadas las necesidades, pues lo que hacemos es un asesoramiento o un consejo que se llama científico, ¿no? Pues explicamos, pues mira, las necesidades son estas de aquí, la población a la que va dirigida es esta, la intervención la tendrías que definir mejor, el comparador que sepas en la práctica clínica es este de aquí. Agradeceríamos mucho también que el comparador y la práctica clínica fuese lo más homogénea posible en todos los centros, ¿no? Y tendríamos también cuáles son los resultados, que son los resultados que nos van a hacer cambiar de opinión, que nos van a hacer intervenir o que nos van a hacer pagar.
En soluciones que están un poquito más maduras y que empiezan a demostrar esa evidencia, que ya han pasado por el proceso de certificación, pero que todavía, ¿no?, si consideramos que son emergentes, que no están todavía en el mercado, pues lo que hacemos es una evaluación temprana, ¿no? Y esta evaluación temprana, en función de la evidencia que tenemos, va acompañada de recomendaciones, ¿no? Recomendaciones para el desarrollador, para el pagador y para el proveedor, ¿no? Para decir, pues mira, que sepas que este tipo de tecnologías pues parece prometedora. En el ámbito de seguridad ha demostrado de momento esto, pero sus próximos estudios son los siguientes. Y lo que hacemos es estas recomendaciones acompañarlas de recomendaciones de generación de evidencia. Por lo tanto, este tipo de informes pueden servir para la introducción condicionada de este tipo de tecnologías durante un tiempo determinado, ¿no? Pues 2 o 3 años. NICE en Reino Unido pues lo ha empezado a hacer así, en Corea también lo están haciendo así, Malasia lo están haciendo así, en Francia empezarán a hacerlo así. 2 o 3 años vamos a probar. Mi contrato como proveedor, como hospital, con este desarrollador es con estos resultados de interés, pactando la evidencia que se va a generar y ver los resultados que vamos a obtener, ¿no? Monitorizar esos resultados. Una vez que ya está más implementada esa tecnología, que su uso ha aumentado, pues entonces hemos generado más evidencia. Yo es eso, recomiendo no perder la oportunidad. Cada vez que tengamos la ocasión de poder generar esa evidencia, de poder desarrollar estudios observacionales de calidad, no hace falta que sean todos ensayos clínicos, porque si vamos a ver que el impacto, como estamos viendo, no es de gran riesgo, pues entonces no vamos a pedir aquí, ¿no?, pues ensayos clínicos con tropecientos pacientes. No, vamos a equilibrarlo. En función del impacto que vamos a tener, diseñaremos estos estudios para obtener esta evidencia y volveremos a reevaluar. No hay que tener miedo a eso, a ser reevaluados, porque pensamos, ¿no?, pues todo lo que se introduce ya está, tapamos los ojos, no miramos a ver qué pasa, pero nos tenemos que acostumbrar a esa cultura de evaluación en los propios centros. Yo lo he introducido, parece que es prometedor, pero de aquí a un tiempo lo voy a volver a reevaluar. Se lo voy a explicar a mi paciente, porque eso es importante también, las expectativas. Y esa persona nos va a ayudar también a poder generar ese plan de evidencia. Y esta es la aproximación que estamos haciendo. Qué bien suena todo. Sí. Bueno, a ver, el problema es que necesitamos algo más para impulsar, porque la necesidad es imperiosa. O sea, las personas con depresión no están recibiendo tratamiento. Como ha dicho Miguel, este tipo de complementos podrían incluso mejorar la adherencia a los tratamientos farmacológicos, que es muy baja, como él ha dicho. Estudios, nosotros también tenemos algún estudio al respecto, que demostraba que la mitad de los pacientes con depresión incidente en atención primaria no retiraban la primera caja de medicación y con diagnóstico registrado. Por tanto, estamos ante un volumen enorme. De hecho, la depresión es la enfermedad que más discapacidad, o la segunda, no sé, pero pronto será la primera, si no ya es la primera, que más discapacidad provoca en el mundo. Y una de las consecuencias más graves de la depresión, afortunadamente relativamente poco frecuente, es el suicidio. Nosotros, y está asociado directamente, más del 50%, 60% de los casos, a depresiones no tratadas que se complican. Entonces tenemos una necesidad imperiosa de implementar soluciones que ya están evaluadas metaanalíticamente y que lleguen a la cabecera de los pacientes. Y es verdad que si vamos con modelos de co-creación con las empresas, al final el producto final tiene que estar integrado en el sistema y la propiedad tiene que ser del sistema, que es una de las condiciones de nuestro proyecto Salud Mental, que nos impuso el departamento, que es el que ponía el dinero. Es decir, la solución final que están desarrollando además de forma entusiasta diversas empresas para integrar las soluciones en la historia clínica electrónica y que sea utilizable, es que esto es propiedad de las empresas, del Departamento de Salud al final. Desde luego que habrá que hacer actualizaciones, mejoras, etcétera, pero de entrada, cuando vamos con este resultado a los hospitales que forman parte del proyecto, que son el Hospital Clínic, el Hospital del Mar, el Mutua Tarrasa y nosotros en Partaulí, y los sistemas de información
escuchan que el resultado final quedará integrado en su sistema y que lo podrán continuar utilizando, cambian las cosas. Ya no es una prueba de concepto que se va a quedar obsoleta a los 4 días, sino que va a formar parte y nosotros los clínicos tenemos el máximo interés en conseguir evidencia de que esto funcione porque tenemos el feedback directo de los pacientes y de los suicidios, etcétera, ¿no? Yo, dos cosas, complementando lo que ellos están diciendo, ¿no? Una vez dispongamos de lo que muy bien ha perfilado Rosa, de todos los mecanismos de control previo a que luego se pueda utilizar, yo creo que de cara a clínicos y a pacientes aún quedan bastantes dudas. Yo veo a los clínicos algo reticentes todavía a la utilización de instrumentos de estas características. Y lo digo porque habrá que explicarles muy bien de que esto no es una sustitución del face-to-face, del cara a cara, sino que esto es un modelo híbrido para entendernos, ¿no? que será complementario, que necesitará algún tipo de revisión, que, por ejemplo, no hemos hablado de los efectos adversos, pero que también hay efectos adversos en lo que estamos comentando, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de los pacientes, yo no he visto a los pacientes en los que hemos metido en los estudios de estos programas online de psicoterapia reticentes a su uso, ni preocupados por la privacidad. No me ha parecido que ellos estuvieran, pero en cambio sí les he visto que ellos abandonaban muy rápidamente cualquier tipo de psicoterapia online que nosotros les planteábamos, muy rápidamente. El abandono es muy rápido, lo cual quiere decir que o nos estamos equivocando quizá con los controles de tiempo, con el diseño, con las características, y yo creo que esto es lo que luego en el futuro, y por eso creo que algunos programas como los que hemos comentado ahora, que se están empezando a lanzar, son interesantísimos porque son de corta duración, de implementación relativamente fácil y que a partir de aquí los pacientes y sobre todo los clínicos pues se puedan convencer de que esto está a disposición, es útil y que no sustituye una entrevista clínica ni un cara a cara, sino que va a ser un complemento en muchos casos a tratamientos farmacológicos o no. Y insistiría, y eso es nosotros quizá hablamos desde el punto de vista de la psiquiatría, pero yo creo que que las terapias digitales y las intervenciones digitales en atención primaria van a jugar en el futuro un papel fundamental. Ya está ocurriendo en Inglaterra o en Australia, por ejemplo, ¿no? De manera muy clara. Sí. Y simplemente necesitan la ayuda para que esto sea así. O sea, claro. Necesitamos que incorporar algunos profesionales que tengan ese rol de facilitar la implementación, porque de otra manera, vosotros lo sabéis, desde la trinchera es absolutamente imposible implementar, aunque estén integradas, porque ¿quién va a revisar las alarmas del suicidio sistema cada día o los riesgos de suicidio? Que realmente los sistemas pueden ayudar muchísimo. Sí. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Alguien que quiera participar? Sí. Hay un micrófono cerca. Igual le oímos. Bueno, creo que es importante mientras viene el micro, es que si no, no te van a escuchar. Yo puedo hacer de altavoz o de micrófono, perdón. Ahora viene el micrófono. It's coming. Ya está ahí. Ellen, I will give you the word in a few minutes, okay? I will update what we have been discussing the last 10 minutes and give you the word, okay? Thank you. Sí, Yeah. ¿se oye? Yes. Sí. Alfons Icart, expresident del Clúster de Salud Mental de Cataluña y fundador. En este momento retirado, disfrutando. Me ha gustado mucho la presentación, pero yo quería hacer un pequeño comentario. Yo creo que la pandemia fue como un empujón que las circunstancias nos dieron a los profesionales para salir de nuestro despachito, de nuestro lugar de trabajo de confort y poder llegar a la población, a otra parte de población que no era posible antes, ¿no? Y que nos parecía que el control, el despacho, la visita, y nos dimos cuenta que trabajando también online podíamos ayudar muchísimo y esto nos ayuda a dar un paso importante que no hubiéramos dado porque y los que éramos más clásicos lo veíamos casi como una profanación de nuestra profesión, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Pero entonces
Ahora entramos en el mundo online y yo estoy de acuerdo con Rosa que hay que trabajar aquí muchísimo. ¿Por qué? Porque nos está influyendo la rapidez del online, que las noticias no se vive la siguiente. Esto se va impregnando en las terapias también de trabajo terapéutico, con lo cual el paciente no tiene una capacidad de esperar el tiempo, ya que el cambio no va inmediatamente, necesita tiempo. Yo creo que aquí hay que poner la atención en este punto. Por lo tanto, hemos de salir de lo que sería la atención más individualizada de psicologizar a la población o psiquiatrizar a la población y pasar en modelos de trabajo comunitarios donde ayuden a la comunidad a modificar los puntos claves que pueden perjudicar el proceso evolutivo del niño, del adolescente o del adulto, el niño en la familia, en la escuela, en la adolescencia, en la juventud, en el trabajo, para incidir en estos puntos para intentar reducir los riesgos que nos llevan a que la población enferme. Bueno, sería solamente este punto. Muy bien. Gracias, muy amable. Perfecta la aportación. Yo creo que es importante el tema de la velocidad, ¿no? La velocidad, yo creo que de tu intervención, yo creo que ahí yo sacaría dos. Una, la importancia que tiene la diferencia entre el well-being, ¿no? El tema y otra, la patología, ¿no? Yo creo que las velocidades pueden ir distintas, ¿no? Evidentemente, no podemos retrasar el inicio, aunque una vez que se implemente, lógicamente hay que dar un tiempo lógico y esperado a lo que son las terapias, ¿no? Y lo que dices es... Pero yo creo que el acceso, yo creo que en esto hay otro tema importante, es la accesibilidad a la intervención. Y ahí sí que no debemos ir lentos ni asustarnos por los tiempos, ¿no? Al revés, yo creo que debemos cambiar algunos modelos donde esperamos a que no, hay que dar un tiempo a que se solucione. Bueno, el que está sufriendo, y si hay alguien de la cuarta parte, que es el paciente, el usuario, nos dirá, bueno, está bien, pero el que está sufriendo no necesita esto, ¿no? Ellen? So we have been discussing a bit about two main topics. The first one is the gap time, or the time gap between from digital development to bed. I mean how the speed that we need to implement new tools to help people with mood disorders or anxiety disorder. No? And the other point that we've been discussing is the fact that there are many barriers from clinicians and also from let's see, the administrative issue or the agencies, the regulatory agencies. I mean, what is your experience from your perspective in UK? Well, I mean, I think the first thing to say is I think the European healthcare systems are all to some extent similar. That's what we found with our European Brain Council work, in that they do aspire to offer a comprehensive package to the population, but we failed to do that because of the challenges. So I think if there are scalable digital solutions, and at the moment we're seeing these come in for the treatment of anxiety and mood disorders, very often on, mobile phones and so on, they will be adopted and remunerated. I think that's fairly straightforward, but I think the problem is if we do things in a piecemeal fashion, we may just end up with a less than ideal solution. I think ideally we would want an integrated care system with digital offerings at different levels, and including offering into the electronic health records and using artificial intelligence. Now, there's a number of potential pitfalls with that. One is that if you get it wrong, you could actually logjam progress. And also there's clearly worries about people's rights in terms of their own information and so on and so forth. So all of these things have got to be overcome. So I think the first step is we'll see the adoption and use of some of these tools in the clinic.
I actually think the way to make lots of these things for the common disorders, the anxiety and depression that's so common in the population, is to fund them from the healthcare system of the government and make them pretty much open access to people. It doesn't seem to me to be reasonable that you've got to go to a GP and get prescribed a digital package. I think if you've got a social insurance number or whatever, you should be able to log on and just get this. And I think the cost savings to the healthcare system and the wider economy would be huge. So, you know, there's a stage in personality development and indeed in psychoanalysis that we call the stage of confusion, where we're uncertain about how things are going to pan out in the future. I think with digital and the application of digital, we're certainly are at a stage of confusion, but I think the possibilities for the future are very great. Sí, ¿se me escucha? Perfecto. Daniel Roca, miembro del clúster y también de Otsuka. Se ha deslizado durante la conversación, pero la pregunta es, al igual que queda muy claro que un fármaco simplemente puede ser prescribido por un psiquiatra, el tema de los ámbitos de las terapias digitales se ha deslizado, quizá atención primaria, pero podría aplicarse quizá a nivel de psicología, a nivel de terapeutas, a nivel de enfermería. ¿Hasta qué grado quizá podría ser implementable por este tipo del colectivo sanitario? Las terapias, las psicoterapias, cualquier psicoterapia tiene que estar prescrita por personal que esté acreditado para hacerla. Y la única acreditación en España son las personas que tienen la profesión sanitaria para hacerlo, que son los psicólogos clínicos, los psiquiatras. Los psicólogos generales sanitarios pueden complementar y pueden participar. De hecho, es absolutamente deseable que lo hagan en el proceso de gestión de las terapias, de este tipo de terapias, porque necesitamos estos gestores de casos que hagan una supervisión y que complementen. Me estoy refiriendo a tratamientos de patología, de depresión. En las soluciones de wellbeing, cualquier otro tipo de profesiones son válidas. Y desde luego, las psicoterapias, la prescripción no es de los médicos, ni mucho menos. En primaria es esencial que también se puedan prescribir y aquí tenemos un reto de poder hacer interesante este tipo de terapias, y la única forma de hacerlo en Cataluña hay un elemento que puede ayudar, y es que hay más de 400 psicólogos generales sanitarios en todas las áreas básicas trabajando y que podrían actuar como digital advisor o gestores digitales de estas terapias indicadas por los médicos o por los psicólogos que trabajen en la red. Perfecto. ¿Alguna otra intervención? Dirige a otra cuestión. El micrófono aquí, por favor. Primera, segunda fila. Buenos días, soy Jordi Royo, presidente del WeMind Cluster. Muchísimas gracias por su exposición, ha sido magnífica. Y si me permiten, son dos preguntas cortitas y seguro que las van a responder mucho mejor de lo que yo conozco. Hablamos de terapias digitales muy centradas en ansiedad y depresión, pero si ampliamos los diagnósticos, ¿qué cuentan de las terapias digitales con otros trastornos psicopatológicos, más concretamente en el mundo de la psicosis y las esquizofrenias? Y la segunda pregunta sería, y concretamente en el caso del ámbito infanto-juvenil, pues tenemos ya algunos instrumentos para tareas digitales que pueden hacer los pacientes en casa, por ejemplo en TDAH, y son algunos instrumentos interesantes que tienen, por ejemplo, la eficacia del tiempo. Son tareas de 10 minutos que se pueden hacer domiciliariamente, pero claro, si el paciente le pones la tarea que te haga 10 minutos cada día, al mes tendrás 30 sesiones. El clínico tendrá que revisar, aunque tengas un instrumento digital, tendrá que revisar las 30 sesiones, tendrá que ver cuáles son los avances, tendrá que hacer una línea base, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo aunamos? ¿Cómo complementamos? Ustedes han hablado de tiempo, pero claro, es que el tiempo no es solo una sesión. El tiempo es muchas sesiones. Por lo tanto, si me permiten las dos preguntas, muchas gracias. Sí, yo creo que hay, para ir a la primera y luego repartimos la segunda entre todos.
Hay datos suficientes ya de productos concretos, ¿no? En diferentes patologías en salud mental, ¿no? En depresión y en ansiedad, claro, también en trastorno obsesivo-compulsivo, en esquizofrenia, en trastorno por estrés postraumático, bastantes, y hay también en adicciones. Y ahí en adicciones es un campo muy amplio, porque además, como sabemos, la comorbilidad de adicciones y las otras patologías es muy frecuente. En adicciones incluso hay algunas de ellas en adicciones que están en momentos concretos de intervención, es decir, que actúan en directo, en el momento en que el paciente comunica que quiere consumir una sustancia o algo. En todos estos casos hay datos suficientes como para poder decir que hay instrumentos útiles ya en este momento con evidencia detrás, que fundamentalmente están en programas basados en psicoterapia cognitivo-conductual, porque claro, hay 400 o 500 tipos de psicoterapia, pero de estos 400 hay 5 o 6 que tienen evidencia científica detrás. Lo demás no podemos considerarlos como tales. De acuerdo, tenemos... Diego. La segunda pregunta, muy rápido. Las terapias digitales son muy eficientes, no requieren una supervisión, digamos, personal de cada una de las sesiones, están muy automatizadas, pero requieren que haya una supervisión. Si no, ya hemos dicho, no se utilizan. Las personas, porque no tienen credibilidad o porque no están bien construidas, pero las que están bien construidas, son atractivas, etcétera, requieren que detrás haya alguien que garantice que eso que se está haciendo y que requiere tiempo, esfuerzo, pues tiene unos resultados. Y en esas condiciones de supervisión tienen tan buenos resultados como las terapias personales. De acuerdo, estamos fuera de tiempo. ¿Tengo un minuto? No. Sí, un minuto. Alan, final round of remarks or messages that you think that are important to highlight? Well, I think just to reiterate what I said already, and I think there's great potential. We'll have to see how these things play out. I think you can see from this conference that clinicians, doctors, healthcare professionals are very excited by these possibilities. So it's going to be an interesting few years, and I hope that it really will play out to the best advantage of our patients and deliver better care. Okay, thank you. ¿Alguna intervención rápida, menos de medio minuto? Sí, bueno, solo quería añadir que una vez que ya hemos solventado esta parte, la segunda parte, que es ya la que daría para otro debate, es quién paga y cómo se paga este tipo. O sea, es el esquema. O sea, es una vez, ¿no? O sea, es una vez estas aplicaciones, no se le puede decir al paciente, si no está dentro de esa cartera de prestaciones y demás, vaya a esta store y descárguese esto y pague usted. O sea, no entraría dentro de nuestra lógica como Sistema Nacional de Salud. Sí, sí. Tiene que ser una prestación pública y gratuita o gestionada por el Sistema Nacional de Salud, y para eso tiene que estar integrada en el sistema y desde luego tiene que ser eficaz. Y para eso necesitamos inversión en la implementación. Necesitamos incorporar profesionales, formar a los profesionales, porque la tecnología ya está. Y realmente la tenemos aquí al alcance y bueno, esperemos que al final del proceso todos ustedes puedan disfrutar de las terapias digitales en Cataluña con una plataforma que esté integrada en la historia electrónica de salud que está construyendo el CatSalut actualmente. Muy bien. Y bueno, como esto de WeMind está muy bien pensado, todo esto que estamos hablando nos lleva a lo que se habló anteriormente, que es la economía social, ¿no? Es decir, esto tiene un impacto y con lo cual yo creo que por ahí debemos ir todos. Nada, muchísimas gracias a los 4 panelistas. Alan, thank you so much for your intervention. That's a great pleasure. Thank you very much. Okay. Thank you. Take care. Gracias a todos.